Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre un extraño encuentro que tuvo un joven con un ser reptiliano. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. Mi encuentro con un reptiliano. Mi relato de terror sucedió en el estado de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. No soy de aquella zona, soy del centro de México, y al finalizar la preparatoria, un grupo de amigos decidimos irnos de viaje. Entre las opciones estaban varias playas, también estaba el desierto de Sonora, y por supuesto que la selva lacandona de Chiapas. Y nos decidimos por la aventura en la selva. No teníamos ni idea de las condiciones de la selva, pero queríamos vivir una experiencia natural, sin guías diciéndonos a dónde ir. Queríamos tomar nuestras cosas y caminar por el lugar. Por supuesto que ahora sabemos que esa es una pésima idea si no conoces el lugar. Salimos de nuestra ciudad en la camioneta que mi padre nos prestó, éramos 5 en total, y justo al salir ya estábamos ansiosos por caminar por aquella selva. Bromeábamos sobre que a alguno se lo comería un jaguar, o que una serpiente venenosa nos atacaría, y continuamos todo el viaje diciendo tonterías así. Debido a que era de noche, nos detuvimos a descansar en un motel, justo antes de entrar en el estado de Chiapas. Y aunque ya teníamos todo listo desde días antes, aún así, hicimos un repaso de lo que llevábamos y lo que haríamos. Debido a que no pretendíamos adentrarnos demasiado, ni alejarnos mucho de las zonas pobladas, no llevábamos ningún GPS costoso, solamente los GPS de los celulares nos ayudarían. Durante esa noche continuábamos bromeando sobre los peligros de la selva, e hicimos una apuesta sobre quién terminaría en la boca de un jaguar. A la mañana siguiente, entramos a Chiapas, y nos adentramos en el estado, con rumbo a una zona que ya habíamos investigado desde días antes. Estaba cerca de Guatemala, y habíamos escogido ese lugar por mero azar. Llegamos al pueblo que habíamos escogido, y estando dentro de una tienda, al decirles nuestros planes a los locales, nos recomendaron que desistiéramos, que esa zona no era para nosotros. En ese momento sentí esas palabras como un insulto, pensé que tenía que ver con que éramos de fuera y no pertenecíamos a ese lugar, pero después nos aclararon las cosas. Nos dijeron que ese lugar, al que nos dirigíamos, tenía fama de ser un foco para los avistamientos de ovnis, y que incluso los locales se alejaban de la zona. Seré honesto, pensé que me hablarían de nahuales o de algún ser sobrenatural de la zona, pero eso de los ovnis sí me había sacado de balance. A pesar de las advertencias, les dijimos que iríamos, porque eso de los ovnis no era algo que nos asustaba. Antes de irnos de esa tienda, nos advirtió que estuviéramos atentos a las luces del cielo, y que si bajaban demasiado, deberíamos alejarnos del lugar. Por supuesto que salimos de la tienda con una sonrisa burlona en nuestros rostros, y cuando ya íbamos dentro de la camioneta y con rumbo a nuestro destino, fue que bromeamos sobre la advertencia que nos habían dado. Dejamos de lado las bromas sobre ser atacados por un jaguar, y comenzamos a apostar sobre a quién le meterían una sonda los extraterrestres esos. Llegamos a una zona que creímos que era la adecuada, y bajamos el equipo para acampar. Caminamos por unos metros, quizás 100, porque no queríamos adentrarnos demasiado y perdernos. Después de instalar las 3 casas de campaña, nos preparamos la comida, y estuvimos comiendo y cuidándonos de que los insectos no se nos acercaran. Era una situación emocionante, aunque no estábamos lejos del camino, pero al estar solos, sin un guía, nos daba esa sensación de peligro. Escuchábamos cualquier ruido, y pensábamos que era un jaguar a punto de atacarnos, o pensábamos que era una serpiente gigante o una enorme araña. Al terminar de comer, deambulamos por las cercanías, y debido a que no teníamos ni idea de qué hacer en la selva, llegamos a la conclusión que, al día siguiente, acudiríamos a una zona turística donde tienen guías experimentados. Al estar caminando, mirábamos a todos lados para no ser devorados por un animal, que posiblemente ni siquiera estaba ahí. Casi como si el tiempo hubiera avanzado más rápido de lo normal, notamos que ya estaba oscureciendo. Al principio nos tomó por sorpresa,
porque no creímos que hubiéramos caminado por tanto tiempo, pero no nos quedó de otra que regresar a nuestro campamento. Al llegar, bromeamos sobre eso del tiempo perdido, y que estaba relacionado con los ovnis, pero nosotros no habíamos visto nada. Pocos minutos después, cuando ya estaba completamente oscuro, fue que notamos unas luces blancas en el cielo. Al principio pensamos que eran aviones, pero por su forma de moverse, de un lado al otro y sin una dirección fija, supimos que no eran aviones. Después pensamos que eran helicópteros o drones, pero lo descartamos cuando esas luces comenzaron a bajar. No estaban justo arriba de nosotros, sino que estaban en dirección opuesta del camino por donde habíamos llegado, y se hicieron más luminosas conforme bajaron. Supimos que no eran helicópteros, porque esas luces no emitían ningún sonido. Llegamos a la conclusión de que era una broma de los locales. Pensamos que nos estarían esperando en el camino, y que se burlarían de nosotros por ser tan crédulos. Por esa teoría, fue que decidimos quedarnos, y continuamos bromeando y tratando de pasar el rato lo más agradable posible. Al poco tiempo las luces ya no se veían, parecía que habían bajado y estaban dentro de la selva. Me levanté para ir al baño, y me alejé un poco más de lo que debí, porque pensaba que mis amigos me harían una broma. Quizás estaba a 100 metros del campamento, y justo después de terminar de orinar, fue que escuché un sonido extraño. Parecía que algo estaba rondándome un poco más allá de donde estaba. Me mantuve alerta, mi mente se dividía entre un jaguar y una broma, y por eso me mantuve alerta. Después, otro sonido se escuchó a un costado. Pensé que me estaban rodeando, y había leído en algún lugar que los jaguares no cazaban en grupo, así que pensé que era una broma de mis amigos. En lugar de alejarme de ellos, caminé hacia el origen del sonido, y noté que quien me acechaba, había retrocedido, quizás porque no quería que lo viera. De pronto, cuando escuché que alguien caminaba para alejarse, corrí en su dirección para que no se alejara. Llegué a un claro, donde algunos árboles habían sido derribados, y miré claramente, gracias a la luz de la luna, a un ser frente a mí. Aquel ser medía más de 2 metros, estaba erguido y parecía que su piel era escamosa. Supe al verlo, que ese ser era un reptiliano. Me miró con cautela, mantenía la distancia, y me mostró sus manos con 4 dedos, pienso que fue en señal de paz, o que no estaba armado. Miró a un costado de mí, y al girarme para ver en la dirección que él miraba, fue que pude ver a otro ser igual, aunque un poco más pequeño. El primer ser chasqueó con la boca un sonido armónico, pensé que era algún tipo de lenguaje. Yo estaba paralizado por el miedo, pero me sentí mejor cuando esos 2 seres comenzaron a caminar hacia atrás, alejándose de mí, y mientras lo hacían, me mostraban sus manos. Cuando desaparecieron de mi vista, corrí hasta mi campamento. Al llegar, les dije a mis amigos lo que había pasado, pero no me creyeron, pensaron que les quería jugar una broma, pero les juré que no era así. Por más que intenté, no pude convencerlos, y no quería irme solo a la camioneta, así que me quedé con ellos. Yo continuaba aterrado, y miraba al cielo en busca de alguna luz extraterrestre, pero no encontré nada. Al pasar las horas, quedamos en que nos dormiríamos y que al día siguiente buscaríamos un guía, pero no pasaron más de 10 minutos desde que entramos a las casas de campaña, cuando escuchamos un zumbido sobre nosotros. Al salir a ver qué pasaba, vimos sobre nosotros una enorme luz blanca, estaba justo arriba de los árboles. No recogimos nada, los 5 corrimos descalzos por la selva, y pudimos percatarnos que la luz continuaba sobre nosotros. Además de la luz, comenzamos a escuchar sonidos a nuestras espaldas, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo por tierra. Yo no volteé, y ninguno de mis amigos lo hizo. Al poco tiempo llegamos a la camioneta, pero al estar ahí, nos dimos cuenta que yo no tenía las llaves, las había dejado dentro de una mochila que se había quedado dentro de la casa de campaña. Pero la luz ya no estaba sobre nosotros, y los ruidos tampoco. Casi media hora después, pasó por ahí un lugareño,
y después de contarle lo que nos había pasado, se ofreció a llevarnos al pueblo o a acompañarnos al campamento por nuestras cosas. Nos garantizó que esos seres ya no estaban ahí, porque las luces se habían visto cerca del pueblo. Al estar acompañados por alguien local, regresamos al campamento, y tomamos nuestras cosas de forma muy burda, no nos importaba si algo se rompía, lo que queríamos era largarnos de ahí. Al estar en el pueblo, sentimos que estábamos en un lugar seguro, y así fue, no tuvimos ninguna experiencia extraña los días que continuamos por la zona, ayudó que hicimos caso a todas las recomendaciones que nos daban. Ahora sé que, si los nativos me hacen una advertencia sobre algo, por muy imposible que suene, debo hacerles caso. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.